Pues vamos a votar la inclusión de las mociones. En primer lugar, la moción presentada por el Grupo de Ciudadanos con registro 688 del 22 de enero y luego la presentada por el Grupo Popular 767 número de registro del 26 de enero. Votamos la inclusión de las dos mociones. ¿Votos a favor? Pues aprobamos por unanimidad la inclusión de las dos mociones y ahora ya pasamos, en primer lugar, Palmira le da lectura y luego posteriormente Sergio a la moción del Grupo Popular. Palmira. Sí, buenas noches a todos. Como portavoz adjunto del Grupo Ciudadanos presento ante la Corporación del Ayuntamiento de Aste una propuesta de resolución para la puesta en marcha de un bono hostelería y cuantas medidas sean necesarias para la reactivación del consumo en el sector de la hostelería y restauración de la Comunidad Valenciana. Exposición de motivos. Desde el inicio del año 2021, la evolución de la pandemia de la COVID-19 nos ha situado de una tercera ola desde la declaración del primer estado de alarma en nuestro país. Una situación que está comprometiendo seriamente nuestro sistema sanitario y también la situación económica de sectores importantes en nuestra economía, como son la hostelería y la restauración. A consecuencia de lo anterior, desde las diferentes administraciones se han apresurado a tomar nuevas medidas más restrictivas que las ya establecidas para controlar la evolución tan preocupante que está adoptando la alta tasa de contagios en el conjunto de España y en nuestra comunidad por encima de los niveles medios nacionales. No ha sido una excepción. El pasado 9 de enero, mediante resolución de la Consejería de Sanidad, se publicaban en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nuevas medidas preventivas excepcionales como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Entre estas medidas se declara el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración a las 17 horas. Una situación que merma más si cabe la difícil situación por la que está atravesando este sector desde la creación de emergencia sanitaria. No hay que olvidar, además, que estos establecimientos fueron los primeros en bajar sus persianas y que desde el mes de junio han sido los que más han sufrido las medidas más restrictivas, limitando considerablemente su capacidad económica. Y 10 días más tarde se establece el cierre de la hostelería y restauración mediante resolución de la Consejería de Sanidad del 19 de enero de 2021, por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunidad Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. A lo anterior se debe añadir que las ayudas económicas que ha recibido este sector de forma directa han sido insuficientes para el mantenimiento de sus negocios, y esto, unido a la suspensión de muchas de las festividades claves en el conjunto de nuestro territorio y que la actividad turística ha batido récord de mínimos de ocupación en la comunidad respecto a años anteriores, ha situado a la hostelería y restauración en una posición muy comprometida para la supervivencia de un importante porcentaje de estos establecimientos. Así, el 30% de ellos ya han declarado el cierre de sus negocios y de seguir en esta situación se podría alcanzar hasta el 50% del conjunto de la hostelería y restauración en la Comunidad Valenciana. Y especialmente los sectores más comprometidos económicamente por los efectos de las medidas que se adoptan en la lucha contra la COVID-19 es perentoria. Además, en el caso de la restauración y hostelería, las medidas de ayudas que deben emerger de la Administración son complejas debido a la distribución de las competencias entre las diferentes instituciones nacionales, autonómicas y locales. Como ejemplo, la Cámara de los SICO, la rebaja del IVA, las condiciones de pago corresponden a competencias que posee la acción a la hora de acordar bonificaciones o anulaciones de ciertos impuestos y tasas que tienen como responsable directo de las entidades locales. Tributos que gravan la actividad económica, la ocupación de la vía, incluso la tasa de basura. Por último, respecto al ámbito del control de la Generalitat, a nivel autonómico, Palmira, ahora ya no se oye nada.
No está en línea tampoco, no se le ve. No. Ha perdido toda la conexión. Ahora está entrando. Si quieres terminar de leerla tú, Miguel Ángel. ¿Me oyes? He vuelto. He vuelto. Palmira, lee el final, La propuesta de acuerdo. la propuesta de ¿Me acuerdo. oís? Sí. Y que leas la propuesta de acuerdo porque se te entrecorta Se mucho. me oye, se ha ido, ¿no? No, te oigo. Yo sí que te oigo, Palmira. ¿Me oyes? Vale. Lee la propuesta de acuerdo. Lee la propuesta de acuerdo. No, es que se ha cortado. Ya voy a ello. Bueno, en fin, por todo ello presentamos la propuesta de resolución o de acuerdo en la que el Ayuntamiento de Aspe insta al Consell de la Generalitat 1. Que en colaboración con los sectores más representativos de la hostelería y la restauración en la Comunidad Valenciana se cree un bono hostelería que reactive el consumo en los establecimientos hosteleros como sector clave en la economía valenciana para la creación de riqueza y empleo en nuestra comunidad. 2. Que junto con el consenso del sector de la hostelería y restauración en la Comunidad Valenciana se elabore un plan de rescate donde, además de la inclusión del bono hostelería, se fijen los criterios mínimos para la recepción de ayudas directas al sector, solventando las trabas burocráticas que sean pertinentes para la agilidad en la recepción de las mismas, así como la puesta en marcha de actuaciones tendentes a la bonificación, eliminación y aplazamiento de impuestos y tasas de ámbito competencias relativas a la actividad económica en la Comunidad Valenciana. 3. Promover la creación de una mesa de trabajo donde estén representados el sector de la hostelería y la restauración de la Comunidad Valenciana, el Consell de la Generalitat, junto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, donde se lleva a cabo un consenso sobre la labor impositiva y tributaria de las entidades locales hacia los sectores de la hostelería y la restauración, de forma que exista una homogeneidad en la aplicación de estos tributos locales, con la mínima afección a la actividad económica de los establecimientos de hostelería y restauración durante el año 2021. 4. Que se aplique de forma inmediata el bono hostelería a partir de la reapertura de los establecimientos. ¿Se ha oído esto último? Sí. Vale, entonces nada, paso a defenderla, espero que se me pueda oír sin mucho inconveniente. A ver, nosotros entendemos que ha sido un cierre obligatorio, parcial o total, como ha sido en el caso de la Comunidad Valenciana, debido a la evolución del coronavirus que ha sido altamente preocupante en estas últimas semanas y sobre todo. Pero pensamos que no es culpa de la hostelería, ya que no existen datos cuantitativos que apunten directamente a este sector. Datos del tipo número de personas afectadas en locales destinados a este uso, número de establecimientos cerrados por esta causa. De hecho, no se han notificado datos al respecto por parte de la Administración. En el caso de la Comunidad Valenciana, el cierre del sector se produce de manera unilateral y sin un plan de ayudas urgentes, y con el agravante de que el cierre es conocido por el sector a través de la prensa y de manera pues como muy rápida. ¿Vale? Ciudadanos cree que las restricciones tienen que ir acompañadas de otras medidas como las ayudas a los sectores afectados. Y aprovecho para aportar una serie de datos y remarcar la importancia de este sector, el abandono y la ruina, la contribución que la restauración hace al PIB en España. En 2017 fue de un 5,5%, en 2018 de un 4,7%, y ha sido algo muy curioso porque cuando llegaba del trabajo estaban emitiendo un programa en una televisión nacional en la que aparecían las ayudas que se han recibido comparativamente en España con respecto al sector hostelero, con respecto a el resto de países o algunos países europeos. Y me encontraba pues con la imagen de que en Dinamarca, en ayudas directas, se han empleado
empleados se han bajos 15.000 millones de euros. Alemania, 10.000 millones de euros. Francia, 6.000 millones de euros y 5.100 millones de euros. Rumanía, 2.000 millones de euros. Y España aparecía con un 0 millones de euros en ayudas directas, ¿vale? Porque las ayudas que nos llegan, por ejemplo, en el caso de las ayudas que se pueden solicitar al Instituto Valenciano de Finanzas, son de concurrencia pública. Algo que llama la atención, sobre todo cuando tienes que porque te dediques a ese sector o porque tienes que tener acceso a ese tipo de ayuda, cuando tú vas a las bases. Porque el cierre no ha sido por concurso público, ha sido por decreto ley. Se cierra a través de concurrencia, pues es un tanto llamativo. Del mismo de Ciudadanos presentó una moción que fue aprobada para que a nivel local llegaran ayudas a este sector, pues aprovechamos para que no lo dejemos más en el tiempo, que no se demore más, y lo mismo que exigimos instancias superiores, pues que se pueda llevar a cabo aquí ya que se fue aprobado, que no lo dejemos de la mano. Por todo ello es por lo que pedimos el voto positivo del resto de grupos de esta corporación para apoyar esta moción. Muchísimas gracias. Gracias, Palmira. Pasamos a la moción del Grupo Popular. Le da lectura portavoz Sergio Puerto. Bien, gracias. Yo voy a darle lectura a lo que es la exposición de motivos, la propuesta de acuerdo y defenderé brevemente la moción porque Palmira pues, ya ha explicitado, ha dejado claro cuál es la intención, ¿no? Yo creo que de ambas mociones, ¿no? Y además creo y espero que va a ser mociones que van a contar con el respaldo de la unanimidad del Pleno y por tanto tampoco creo que tenga que extender mucho más. Una moción para instar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana a aprobar de manera urgente medidas de ayuda al sector de la hostelería y el comercio. La exposición de motivos dice lo siguiente. Según datos de la Hostelería de España, organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs en nuestro país, la hostelería está formada por más de 300.000 establecimientos que dan trabajo a 1,7 millones de personas y tienen un volumen de ventas de 123.612 millones de euros, con una aportación del 6,2 al PIB en la economía española. Específicamente, los restaurantes, bares, cafeterías y pubs emplean a 1,3 millones de personas y tienen una facturación cercana a 94.000 millones de euros, aportando el 4,7 al PIB nacional. En la Comunidad Valenciana, según datos de la Federación Empresarial de Hostelería Valenciana, existen 34.000 negocios de hostelería en la Comunidad Valenciana y esta aporta el 9,1 al PIB de la comunidad y una facturación anual de más de 11.961 millones de euros. Como se desprende de los datos, es innegable que este sector es uno de los grandes ejes que sustentan nuestra economía, dando trabajo de forma directa e indirecta a miles de personas y familias que, de una u otra forma, dependen o están relacionados con este sector. Además, es singularidad de la hostelería su gran retroalimentación y dependencia con otros sectores, turismo, comercio, alimentación, etc. También el resto de comercio local ha sufrido muchísimo en estos últimos meses. Las ayudas que se han planteado por el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana han sido tardías, insuficientes e ineficaces para prevenir el cierre de miles de empresas, la pérdida de millones de contratos y el aumento del paro en nuestro país y en la comunidad. Muchas de estas medidas han supuesto, como mucho, el retraso del pago de impuestos, gastos de personal, etc., consiguiendo simplemente el retraso de una obligación tributaria y de pagos a la Seguridad Social que solo ha conseguido alargar la agonía de autónomos y de pequeñas y medianas empresas, que siguen sin poder desarrollar su actividad económica debido a las medidas impuestas desde las autoridades competentes que suspenden o limitan enormemente su actividad. Pese a la importancia del sector, desde el pasado mes de marzo de 2020, momento en el que se desató esta crisis provocada por la alta incidencia del virus COVID-19, este sector ha sido en mayor medida el que más ha sufrido las consecuencias de esta pandemia. Cierres, reducción de aforos, limitaciones, reducción de horarios, prohibiciones, etc. Todas estas mermas han provocado que estos negocios se vean gravemente perjudicados y que muchas empresas y autónomos hayan tenido que verse abocados al cierre o se encuentren al límite del mismo. Desde el sector se reivindica la impotencia de que, habiendo transcurrido más de 10 meses desde el inicio de la pandemia, sigan sin tener un plan de ayudas en marcha y unas directrices claras de actuación, establecidas por el Gobierno de la Nación o por el Gobierno autonómico, los cuales tienen delegadas las competencias para poder actuar,
y teniendo que estar todavía con la incertidumbre sobre qué ocurrirá con sus negocios. Hago un inciso al principio de la moción. No he comentado que ya esta mañana en Junta de Portavoces he dicho que el texto presentado sufriría alguna modificación, tanto en su exposición de motivos como en las propuestas de acuerdos, debido a los últimos acontecimientos, como es la publicación de las ayudas por parte del Consell de la Generalitat ayer por la tarde. Por lo tanto, en este párrafo se ha modificado. Las ayudas anunciadas por el presidente de la Generalitat, siendo necesarias, son totalmente insuficientes. Como dijo nuestro portavoz en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Carlos Mazón, las ayudas han de ser inmediatas y efectivas. Y eso pasa por reducir la presión fiscal a todos estos negocios. No se puede cobrar impuestos por una actividad que no está en activo o que tiene reducida su actividad a mínimos debido a la situación actual. El sector de la hostelería y el comercio están comprometidos con la lucha para frenar la pandemia y acabar con este mal que tanto daño está haciendo a la salud de las personas y a la economía de tantas familias. Y son conocedores de que se deben tomar medidas estrictas para frenar el virus, pero también somos conocedores de que no se puede dejar de lado a las familias y ni mucho menos permitir que se acabe con los negocios y los empleos de los trabajadores, ya que en caso de producirse este hecho, el problema será doble. Por ello, es urgente que el Gobierno de la Nación y el Gobierno autonómico tomen las medidas necesarias y coherentes para revertir la situación, y es necesario que las decisiones y acuerdos que se adopten sean consensuados con representantes de los distintos sectores afectados y que dichas decisiones no sean publicadas de un día para otro, dando de esta forma tiempo a las empresas a prepararse y a no sufrir más pérdidas económicas, al igual que es necesario que las ayudas no se hagan esperar y no se queden en un mero anuncio. Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta las peticiones y reivindicaciones del sector, se propone al Planteamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana para que se sume a esta petición, a que el Gobierno modifique la normativa actual que permita suspender o reducir, en su caso, la cotización de los gastos de personal a la Seguridad Social, la cuota de autónomos, el IRPF a cuenta, el impuesto de actividades económicas y los pagos a cuenta del IVA, para todos aquellos sectores económicos afectados por las restricciones o cierre de la actividad económica debido a la situación producida por el COVID-19. Segundo, instar al Gobierno de la Nación y al Gobierno autonómico a aprobar un plan de ayudas para el pago de alquileres para todos aquellos negocios que se hayan visto mermados por la actual situación de emergencia provocada por el COVID-19. Y tercero, trasladar esta moción al Gobierno de España, a la Generalitat Valenciana, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para que la haga extensible y a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados y en les Corts Valencianes. Gracias. Bien, la moción es bien clara. Abundando un poco en lo que decía antes la portavoz de Ciudadanos, es cierto que se ha optado por ayudas directas, aún así estamos en mucha desventaja con el resto de países de nuestro entorno, incluso con países donde la hostelería, el turismo, eso que decíamos que se retroalimenta, no tiene el peso específico ni ofrece tanto a las arcas de la nación como es en el caso de España. Pero las ayudas directas surgen, como ha surgido siempre, ante la alarma, ante el cierre. Es cierto que se pone en marcha desde la Generalitat un plan Resiste, con moratorias en los pagos de préstamos y demás, y con ayudas directas. En el caso de ASPE son 392.000 euros que serán pagados por partes desiguales, 65% la Generalitat Valenciana, un 22% creo que la Diputación y un 15% el Ayuntamiento, y en el total de la Comunidad Valenciana unos 165 millones de euros. Pero como digo, son medidas puntuales que son necesarias, y son necesarias porque posiblemente cuando lleguen esas ayudas, muchas empresas, muchos empresarios, muchos locales de hostelería, de ocio, de negocio, las dediquen simplemente a pagar las deudas acumuladas durante el tiempo que están cerradas. Veíamos aquí también la arbitrariedad o la improvisación a la hora de las tomas de medidas. Hemos visto en prensa muchas veces cómo anunciar el cierre de la hostelería de un día para otro ha provocado que mucho género almacenado en hostelería se haya tenido que tirar o se haya tenido que, porque eran alimentos perecederos. Entonces, posiblemente con esas ayudas que llegan de 2.000 euros más 200 euros por trabajador, estamos hablando en el mejor de los casos de unos 4.000, 5.000 euros, pues posiblemente no sirva nada más que para pagar las deudas acumuladas durante el tiempo que no se ha podido abrir la persiana. No hablemos de lo que se ha acumulado mientras que no se podía trabajar en condiciones normales. Por lo tanto, se va a dar una ayuda directa que va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio, si me permite la expresión, pero que al día siguiente o a la semana siguiente, cuando se pueda retomar la actividad, esa empresa tendrá que asumir bajo su espalda las pérdidas que ha ido acumulando durante todos estos meses y hacer frente a una situación también impredecible, porque todos sabemos que esa nueva normalidad o volver a como estábamos antes del marzo del 2020 va a tardar mucho en llegar. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lógicamente no pedirle a las empresas
que paguen por aquellos, impuestos que en teoría están vinculados a una actividad comercial, a una actividad laboral que hoy por hoy no están ejerciendo. Por lo tanto, el mensaje es muy claro. Apliquemos ayudas directas, porque la gente viene muy mermada. Pero, lógicamente, si no hacemos un plan más ambicioso, donde la exención, la bonificación o la minoración de ciertos impuestos y ciertas cargas de tributos o ciertas cargas impositivas se reduzcan al máximo, estaremos condenando al cierre, al fracaso, a muchísimas empresas. Quizás no ahora en este momento, pero sí dentro de unos meses, ¿no? Por lo tanto, es clara nuestra postura, ¿no? Y quiero recordar que en el mes de septiembre también el grupo de Ciudadanos presentó una moción pidiendo ese tipo de medidas, ¿vale?, impositivas a nivel local. Es cierto que algunas se llevaron a cabo el año pasado. La suspensión de la tasa de ocupación de vivienda pública por mesas y sillas, ahí está. Se accedió el año pasado y se ha podido mantener en este 2021. Pero sí que es cierto también que hablábamos a nivel local de ciertas cuestiones como la tasa de basuras. Sabemos que el IBI es complicado, a no ser que esa comisión se reúna y flexibilice la norma para que los ayuntamientos les permita bonificar a esos negocios, algo que hoy por hoy no está contemplando la norma. Sabemos que el IBI es un impuesto que engloba la propiedad, no la actividad que se desarrolla en él, y que hoy por hoy tendríamos difícil los ayuntamientos hacer un encaje para bonificar un IBI de un local dedicado a la hostelería o al comercio, porque no hay sustento legal para hacerlo. Eso es cierto, ¿no? Pero por eso se pide, hagamos un plan, permitamos flexibilizar la norma, permitamos que los ayuntamientos tengan herramientas para poder poner en marcha estas medidas, porque si no es cierto que a nivel local estamos bastante constreñidos, ¿no? Por eso la petición es bien clara. Primero, que los impuestos que son de competencia tanto nacional como autonómica, ¿vale?, sean bonificados, exentos o eximidos al pago de estos sectores que están sufriendo cierres en estos momentos, pero también pérdidas por las restricciones de los meses anteriores. Y en segundo lugar, lo ponía de manifiesto la moción de Ciudadanos, y así lo ponemos de manifiesto también nosotros, que se flexibilice el marco normativo para que los ayuntamientos puedan adoptar medidas de tipo impositivo relacionadas con la competencia local que en estos momentos no podemos. Por lo tanto, yo creo que las administraciones que están por encima de nosotros tienen que ponerse manos a la obra, han de tomarse muy en serio el problema que tenemos en estos momentos y que seguramente tendremos dentro de unos meses o de unos años, y que sería abocar a la ruina a muchísimas empresas, muchos trabajadores y muchas familias de nuestro pueblo, de nuestra comunidad y de nuestro país. Por lo tanto, esperamos que tenga apoyo esta moción, porque lo que pedimos no es simplemente, lo decía antes también la portavoz de Ciudadanos, no lo pide el Partido Popular, es algo que está demandando el sector. Y en el sector hay gente de derechas, de izquierdas, que vota, que no vota, a políticos, es gente que tiene sus negocios y que está demandando desde hace tiempo estas medidas que consideramos hoy por hoy totalmente necesarias. Gracias. Gracias, Sergio. Pasamos al turno de intervenciones del resto de portavoces. María José. Sí, gracias. Bueno, hoy hemos recibido gratas noticias. Sabemos que a nuestro municipio pues van a llegar 392.744 euros de ayudas directas, y en las que en la normativa en la que se refleja, lo que sí que parece claro es que quiere la Generalitat que lleguen de la manera más rápida y fácil posible a este sector que estáis nombrando, el hostelero y el de restauración, pero también a otros muchos que se han visto afectados por la pandemia. Estamos en momentos de tomar decisiones rápidas. De hecho, el Partido Popular ha tenido que enmendar su propia moción, porque parte de lo que exigía o pedía o instaba a los gobiernos de la Nación y de la Generalitat Valenciana, pues se ha visto cumplido, y otras muchas medidas que van a llegar bajo el nombre de Plan Resiste. Estamos en este momento intentando todas las administraciones trabajar para parar el golpe que están sufriendo
muchas de nuestras pequeñas empresas, de nuestros autónomos, de las pymes. Especialmente sensibles estamos con el tema de la restauración y la hostelería. Pero tenemos que ser conscientes de que lo que pedimos a las administraciones, nosotros también tenemos que ser capaces de cumplirlo. Las últimas medidas que por parte del municipio de Aspe y por parte de la corporación en su conjunto se hicieron, no llegaron al empresario tan rápido como queríamos. Y eso tiene que ver mucho con la desorganización, la falta de coordinación. La Generalitat sacó unas medidas, el Ayuntamiento de Aspe compitió con la Generalitat Valenciana, la Diputación llegó tarde y se puso encima de la mesa ayudas para los pequeñas empresas y los autónomos, que tuvimos que devolver muchísimo dinero, por desgracia. Tenemos que ser conscientes de que cuando pedimos a otras administraciones, nosotros tenemos que ser capaces de cumplirlo. Decía Palmira que hacía falta ayudas directas lo más rápido posible, y parece ser que así va a ser. De hecho, ya tenemos la pelota en el tejado de los ayuntamientos. Tenemos que solicitar ese dinero, poner nuestra parte, que la Diputación trabaje rápido también para que pueda poner su aportación, que complete esos 160 millones de euros de ayudas directas e inmediatas, que después se justificarán, pero que nuestros pequeños empresarios van a recibir, como decía antes Sergio, representante del Partido Popular, serán 2.000 euros más 200 euros por cada trabajador. Incluso estas ayudas han sido más ambiciosas que las que estábamos trabajando en el seno de este ayuntamiento. Hay un paquete de medidas que se han tomado desde el Gobierno, hay otro paquete de medidas que ya se están tomando desde la Generalitat. Uno de los ejemplos es este. Yo no me voy a poner ahora a enumerar cuáles son, pero son medidas destinadas a complementar las cuotas de la Seguridad Social, como una ayuda directa que permita la cobertura de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, tanto para las empresas como para los autónomos de los sectores de hostelería, ayudas de préstamos ICO, ayudas directas, prestaciones extraordinarias a autónomos. Todas estas medidas irán saliendo y serán una respuesta real a la demanda de este sector. Por otra parte, a mí no me parece mal la propuesta de unificar el tema de los tributos locales a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pero para este año 2021 ya no llegamos y todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Tendríamos que haberlo hecho esto mucho antes. Por lo tanto, yo creo que debemos dar una imagen de unidad, una imagen de coordinación, colaboración entre las administraciones para que no se pierda ni un solo euro, para que ese euro, para que ese dinero, para que esas ayudas lleguen lo más rápido posible para paliar la situación que están pasando los restaurantes, nuestros hosteleros y nuestros comercios. ¿Por qué no decirlo? Porque las ayudas que se están barajando aquí tienen que ver para todos los sectores que están afectados por esta pandemia. No creo que sea el momento de ver quién llega antes a pedir qué, ni siquiera creo que sea el momento de hablar de la reactivación económica. En este momento estamos hablando de parar el golpe, de mantener los puestos de trabajo, de evitar el cierre de las empresas. Y tenemos que poner todos los esfuerzos en eso, incluso desde la administración local. Tenemos que aprovechar el buenismo de ese decreto que ha salido hoy, que permite la compatibilidad con otro tipo de ayudas que podemos elaborar desde aquí y complementar con el paquete de medidas que ha puesto el Gobierno de España, que está poniendo encima de la mesa y que ya hoy ha sido una realidad
la Generalitat Valenciana, y tenemos que investigar, trabajar para que desde lo más local podamos complementar coordinadamente ese trabajo en conjunto para salvar a nuestras empresas, sobre todo aquellos que más duramente les ha golpeado, sin olvidar, por supuesto, que la mejor fórmula para reactivar la economía, la mejor fórmula para ayudar a nuestros empresarios es que la vacuna sea efectiva en el mayor número de población posible. Por lo tanto, yo creo que debemos de trabajar en conjunto, debemos de evitar las demagogias. Todos queremos ayudar a nuestros pequeños empresarios. Todos sabemos de la importancia que tiene para el empleo. Por lo tanto, yo creo que debemos de olvidarnos de todo este tipo de cuestiones, que dejemos trabajar a las administraciones, que nos pongamos a colaborar como ha hecho la Generalitat Valenciana con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ha sentado a la Diputación. Evitemos al máximo la burocracia que ralentiza las ayudas. Hablaba la moción del Partido Popular de ayudas al alquiler, ayudas que ya están de alguna manera recogidas en el decreto de diciembre del Gobierno de España, pero ayudas que no van a tener que solicitarse ni van a tener que esperar, sino acuerdos con beneficios fiscales para aquellos que consigan ponerse de acuerdo para reducir el precio del alquiler. Estamos en una guerra y tenemos que ganarlas todos juntos. Por lo tanto, yo creo que el bono para la hostelería puede ser una buena idea, pero lo más importante para la reactivación económica es que esto se acabe ya, que podamos ayudar a nuestros empresarios y que intentemos salvar al máximo el número de puestos de trabajo que dan. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo con el ejemplo que ha dado hoy la Generalitat Valenciana, sacando rápidamente, incluso antes de lo que pedía el Partido Popular en su moción inicial, antes de que acabe febrero y antes de que acabe enero, esas ayudas están encima de la mesa. Y nosotros tenemos que trabajar de manera rápida y eficaz para que ese dinero se distribuya lo antes posible entre nuestros empresarios. Primero, vamos a parar el golpe, vamos a trabajar, vamos a ser imaginativos. Sentémonos en esa comisión COVID para trabajar realmente en eso y no para otro tipo de cosas. Centrémonos en eso, ayudemos a aquellas familias que sus miembros están en un ERTE, de la misma manera que lo está haciendo la Generalitat con el plan Resiste, aportando ayudas directas extraordinarias a esos trabajadores, a esas empresas. Por lo tanto, analicemos muy bien cuáles son las herramientas que tenemos encima de la mesa, aprovechémoslas y hagamos entre todos que lleguen lo más rápidamente posible, sin demagogia, haciendo cada uno su papel y con el objetivo de insisto, mantener el mayor número de empleos y mantener el mayor número de empresas. Muchas gracias. Gracias, María José. Iván. Buenas noches a todos y a todas. Como no cabe duda, el Grupo Municipal de Izquierda Unida va a apoyar las dos mociones porque creemos que son necesarias estas y muchas más medidas para poder paliar la crisis económica que nos está azotando en estos momentos. Nosotros ya estábamos haciendo nuestros propios deberes, ya habíamos empezado y prácticamente ya estaban ya creadas las bases para dar unas ayudas para la hostelería, para aquellas empresas que se dedican a actividades recreativas, para las agencias de viajes o para los gimnasios, que son los que más están sufriendo estas restricciones horarias y de cierre decretadas desde el Consejo y desde el Estado. Íbamos a destinar en un principio más de 100.000 euros. Ahora nos vamos a adherir, es más, a las 9 de la mañana ya empezamos a trabajar, a primera hora de la mañana,
para adherirnos a este plan y para crear las bases para estas ayudas, que serán 392.000 euros, de los cuales 333.000 euros serán recibidos por parte del Ayuntamiento desde Consejería y de Diputación, y que el Ayuntamiento tendrá que poner 58.000 euros. O sea, que no nos vienen 392.000 euros, nos vienen 333.000 euros. Como teníamos previsto aportar más de 100.000 euros, tenemos ahí un dinero que lo emplearemos en nuevas ayudas para aquellas empresas, para aquellos autónomos que, o bien por el tema de justificación, o bien por las propias bases de estas ayudas, se queden fuera, ¿eh? O también para mejorar estas ayudas y para que nuestros empresarios puedan paliar un poco todas estas pérdidas económicas. Por lo cual, yo no me quiero extender mucho más. Decir que ya estamos trabajando tanto en la petición de adhesión como en la creación de las bases para que estas ayudas se den lo antes posible, y además ya tenemos unos deberes hechos para poder implementar estas ayudas que, como bien ha dicho María José, son compatibles con cualquier otras ayudas que nosotros propios, desde el Ayuntamiento o de otras administraciones, puedan llegar. Así que el voto va a ser favorable y que estamos trabajando desde el primer minuto, desde el primer minuto de hoy, en que estas ayudas lleguen lo antes posible a nuestros empresarios y a nuestros autónomos. Muchas gracias. Gracias, Iván. Pues Palmira, Sergio, cerráis. Sí, buenas noches. Solamente agradecer el voto favorable. Me consta que todos estamos trabajando porque esta situación sea lo menos dañina posible, porque parece ser que se prolonga en el tiempo, y simplemente agradecer a todos el voto positivo. Gracias. Gracias, Palmira. Sergio. Sí, yo, muy breve. Por puntualizar algunas cosas con María José. Con respecto a las ayudas del año pasado, puestas a disposición por la Diputación no llegó tarde. Las ayudas estaban disponibles desde el mes de julio. Hubo ayuntamientos que no sacaron ayudas propias y, bueno, se beneficiaron rápidamente de esas ayudas, ¿vale? Nosotros tramitamos nuestras ayudas propias, cuando decidimos dejarlas para cubrir aquellas donde no llegamos con nuestras ayudas propias, y, bueno, pues cuando llegamos a gastarlas no gastamos todo el dinero, pero la Diputación no llegó tarde. La Diputación puso el dinero a disposición de los ayuntamientos para que los ayuntamientos, igual que ha hecho el Consell, puso el dinero y tu ayuntamiento cúbrate las bases, que es lo que ha hecho el Consell. Por eso está el dinero, pues no ha sido tan rápido, pero está el dinero. Por lo tanto, yo quería puntualizar que la Diputación no llegó tarde. Fue cada ayuntamiento, que unos fueron más ágiles a la hora de gestionar y otros lo fueron menos. Nosotros no lo fuimos del todo, pero también porque he de reconocer que hemos entregado 330.000 euros en ayudas. Bueno, entregado, gestionado, y luego nos pusimos con la gestión de las ayudas de la Diputación. Y, lógicamente, eso pasa el tiempo. Has nombrado también, María José, en 2 ocasiones, evitar las demagogias y sin demagogia. No sé si con eso te referías a que a lo mejor en alguna parte de la exposición mía o de la moción o de Ciudadanos dejabas entrever como que había cierta carga demagógica. Yo te puedo decir que el martes pasado estuve en Petrel en una manifestación, una protesta, y una lectura de un manifiesto de la hostelería de la comarca. Mañana también estaré en Petrel en una marcha que hay en vehículos, y te puedo asegurar que el texto y el tono que hacen los empresarios cuando en esos manifiestos no es nada menos, no es ni mucho menos demagógico. Trasladan rabia, impotencia, preocupación y muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en las 2 mociones, tanto la de Ciudadanos como en la del Partido Popular, trasladábamos un sentir de los empresarios de ese sector. Y ya te puedo decir que de demagogia y de interés político tienen muy poco que ver los discursos que yo escucho en ese tipo de concentraciones. Y, lógicamente, hay que trabajar conjuntamente. Se han puesto medidas, yo las valoramos positivamente, tanto de aquí del Ayuntamiento como mi partido a nivel provincial y también a nivel autonómico, pero consideramos que no son suficientes y que un plan estructural, un plan más ambicioso,
para un problema que ya no es ocasional, sino que se ha convertido en estructural. 10 meses de restricciones, prohibiciones, cierres, limitaciones para ciertos comercios, ciertos negocios y para el sector de la hostelería en concreto, ha convertido que el problema de la hostelería en estos momentos no sea puntual, sino estructural. Y ante problemas estructurales hay que poner medidas y remedios de carácter estructural y no puntual. Por lo tanto, bienvenidas las ayudas, bienvenida la agilidad del Consell por este plan Resiste, porque ayer se publicara el decreto, pero Consell y Generalitat echar una mano, mediar con el gobierno de la nación y rehacer o renovar o modificar cierta normativa para que exenciones y bonificaciones de carácter impositivo puedan ser aplicadas a este negocio. Simplemente eso. Gracias. Bien, pues gracias a todos. Ahora pasamos. En primer lugar, votamos la moción del Grupo de Ciudadanos y posteriormente pasamos a votar la moción del Grupo Popular con Sergio, las modificaciones que comentabas, la propuesta de acuerdo. A ver, si las dices y... De la exposición de motivos, el párrafo... En el tercer párrafo de la segunda hoja, ¿vale? Se elimina desde y como pronto. Bueno, queda de tal forma. Las ayudas anunciadas por el presidente de la Generalitat, siendo necesarias, no son totalmente insuficientes. ¿Vale? Se quita una frase que dice que aún no se han puesto en marcha y luego desde el y como pronto hasta el final del paréntesis. Librerías, etcétera. ¿Vale? Quedaría las ayudas anunciadas por el presidente de la Generalitat, siendo necesarias, son totalmente insuficientes. Punto. Como dijo nuestro portavoz en la Federación Valenciana con Amazon, ya está. Todo lo del medio se quita. ¿Vale? Y las propuestas de acuerdo se eliminan totalmente el punto 1 y el punto 3. 1 y 3 fuera. Vale. Pues en primer lugar pasamos a la votación de la moción del Grupo de Ciudadanos. ¿Votos a favor? Pues son 15 votos a favor. ¿Abstenciones? Cinco abstenciones. Ningún voto en contra. Se aprueba la moción del Grupo Ciudadanos con 15 votos a favor y 5 abstenciones. Pasamos a la votación de la moción del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿15 votos a favor? ¿Abstenciones? Cinco abstenciones. Votos en contra, nada. Se aprueba la moción del Grupo Popular con 15 votos a favor y 5 abstenciones.